Pero me parece que Caímos igual en lo eso real. es cortar, ¿no? Como un poco de dar, ¿no? La teta. He escuchado un par de relatos que recopilamos de gente mayores de 65 y qué sé yo, y hablan de un romanticismo desde la maternidad y el parto, ¿no? Y desde la crianza, que vos decís, dale, nada negativo lo vas a encontrar, y yo creo que esta generación viene rompiendo con esas cosas. Nosotras como mujeres, como feministas, y encima agrupadas, porque creo que esto es lo bueno. Volver, como dice Lucía, a la tribu, sin llamarla tribu, yo no la llamaba tribu, pero me parece que esa frase está genial, volver como nosotras, a encontrarnos, a hablar, a exponernos, a decir, che, esto está bueno, esto está mal, en todo sentido, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando hablábamos de los derechos, del parto, ¿no? Y todo eso, yo decía, así como el obstetra, el mío era hombre, ¿no? Me mandaba a hacer radiografía, sacar sangre y un montón de cosas. ¿Esto no también tendría que estar puesto en la mesa cuando, como información más? ¿No? Como así como te dicen, mirá, va a poder pasar estas cosas en ese curso, también deberían en el mismo curso, ¿no? Hablar de los derechos. Y muy rara vez. No les conviene. Justo, De claro. hecho, hay algo que se empieza a implementar cuando las mujeres empezamos a informarnos y a pretender que cumplan nuestros derechos, que esto, ¿no? De que el obstetra se enoja, diciendo, bueno, si no confías en mí, mirá, Tal cual. no, Acá el te que buscas sabe otro, soy yo no te voy a nosotros, acompañar, claro. yo soy el que sé, y yo te dejo decidir hasta que corra riesgo tu vida, la de tu bebé, como si vos no fueras, digamos, la Capaz de responsable de darte eso cuenta también, cuando y hay un parte de esa riesgo de decisión. vida. Tal ¿No? Y cual. a veces cuando uno empieza a escuchar los discursos, siempre está este de que, bueno, pero ¿hasta dónde puedes decidir? Porque también está el bebé, pero está en mi cuerpo. Y vos no podés hacer nada en mi cuerpo que yo no quiera. Y si vos me das la información, y yo aún así, sabiendo que mi bebé se puede morir, no quiero, no quiero. ¿No? Entonces, una vez escuché un ejemplo en donde aparece súper claro, ¿no? Dice, bueno, un niño, por ejemplo, que necesita un trasplante de médula, y el único compatible, el que puede hacerlo es el padre. Nadie va a ir a ponerlo, a atar al padre a una camilla y decirle, si no lo haces tu hijo se muere, abrirle y sacarle lo que le tienen que sacar. No se concibe. En cambio, en el momento de la concepción, del parto y donde vos tenés que poder decidir si querés o si no querés hacer algo respecto al nacimiento de tu hijo, no hay duda, no hay duda. El cuerpo pasa a ser parte de un sistema en el que tenés que obedecer y ser sumisa. ¿Sí? Entonces todos estamos Claro, de acuerdo en que una totalmente. mamá que está bien acompañada, que tiene información, va a decidir lo mejor para su hijo. Va a poder decidir en principio, claro, lo mejor en tanto su capacidad también, esto que vos decís, y si dice que no, dice que no. Qué Dijo que genial, no, es ¿no? su cuerpo. No, ya Que- está. y volviendo a esto, ¿no, Lucía? De que, o sea, toda la violencia sufrida ahí a obstetra, y esto de también, ¿no? De yo cuando estaba embarazada, no tan informada, no tan feminista, no tan con los derechos en la mano, yo confiaba en la ciencia 100%. Yo me ¿Y acuerdo sí? de elegir el lugar, porque decía, bueno, los médicos, primero, mi obstetra estaba en Tucumán. O sea que chavo obstetra. Más allá de que era un asco que nunca tendría que haber seguido con él, bueno, en fin. Después, nada, yo estaba en la guardia, muriéndome ahí, nadie me atendía. Era la primerísima y me decía, no, te faltan horas. Yo la escupía a la piba. ¿Viste? Claro. Entonces es como vos decís. Y después esto, ¿no? Que de repente entran, vienen, entran, ya, pim, pam, pum. Y vos decís. Y yo, mi pensamiento era, bueno, yo estoy en las manos de ellos. Y que tenga que Sí, pasar lo que tenga que pasar, y yo lo único que pensaba era, me llega a pasar algo a mí y a Carmela, yo elegí la clínica esa por eso, porque me llegaba a pasar algo a mí y a Carmela, y en esa clínica había neo y había un lugar para atenderme a mí, porque me ofrecían parir en clínicas donde no tenían los recursos necesarios si llegaba a pasarnos algo, y teníamos que salir en ambulancia, ya sea mi hija o yo, a trasladarnos a otro hospital.
locos también eso. Yo digo como, me están ofreciendo parir en un lugar que a mí me pasa algo y no tiene las condiciones necesarias y voy a tener que, por la capital, con el tránsito que hay. Pero ahora bueno, estaría forma parte buenísimo de también esto, empezar a pensar esa realidad que vos estás contando en otros contextos, ¿no? Digo, si a nosotras, que somos recontraurbanas, que tenemos información, nos pasa todo esto, ¿no? ¿Qué otras cuestiones estarán pasando en otras partes del país o en otras partes del mundo en el que las mujeres no tienen ni la posibilidad de una ambulancia, ni la posibilidad de elegir el lugar donde van a parir, porque es el único que existe cerca de donde viven, ¿no? Donde ni hablar de que no tienen información de los derechos, ni, ¿no? Digo, Mirada fuera más de macro, más esto que decíamos salir antes, Claro. ¿no? Miremoslo un poco más macro, porque dentro de todo nosotras tenemos las opciones, pero hay otras mujeres que no tienen estas mismas opciones. Y ahí es donde se mete la clase social a jugar también, Total. en la Sí. lactancia y en el parto, ¿no? Ahí es donde no pensemos el parto nuestro, urbano, ¿no? Y los mitos que hay informado. con esto de que Pensemos el parto en otras condiciones, porque como dice Lu, lo que tenemos que pensar es en algo más colectivo, no en algo individual, ¿no? Digo, pensémoslo Exacto. colectivamente, que por ahí hay otras que no tienen opción de elegir en qué lugar yo quiero ir a parir, y no tienen la información a pesar de que hay una ley, ¿no? Recalquemos que hay una ley en vigencia. Y en donde la violencia obstétrica, digamos, si bien atraviesa todas las clases, porque nadie se salva, digo, porque a pesar, digamos, en las mejores clínicas privadas es donde están los mayores índices de cesáreas innecesarias, ¿no? Estamos hablando de porcentajes realmente alarmantes y de una cirugía que no es una pavada, ¿no? Porque uno dice, bueno, una cesárea, no importa, a los 3 días te recuperas. Aparte donde esto, ¿no? Donde después necesitas estar en tu mejor momento para todo lo que te impone la maternidad, pasar por una cirugía mayor no es una pavada. Entonces, si bien atraviesa todas las clases, lógicamente las mujeres pobres son las mujeres que más sufren y que digamos, los casos que más se escuchan son los de destrato directamente. Claro. No, esto, bueno, no necesita una cesárea. Generalmente las mujeres pobres están en hospitales públicos, en donde no, digamos, tratan de no hacerlas las cesáreas porque no tienen los insumos para hacerlas y no aplican epidural, por ejemplo, si la mujer desea anestesia. Al contrario, por ahí, de las mujeres que se quejan de que le enchufaron anestesia cuando por ahí no querían. Bueno, no. Entonces hay distintas realidades, pero las mujeres pobres en general suelen sufrir destratos, ¿no? Y son estas mujeres que por ahí estos casos que vemos que paren en la guardia del hospital porque le dijeron que era una histérica y era una exagerada, en donde son infantilizadas, en donde, bueno, hasta esterilizadas, ¿no? Sin consentimiento, y digo, he ahí. escuchado que la dejaron tirada en una camilla, en un pasillo por horas, porque todavía no estaba preparada, y me dice, yo estaba ahí, era una adolescente embarazada, y me decía, ahí en el hospital público, tirada en la camilla, sola, porque nadie me pudo acompañar, y me decía, como diciendo... Terrible. Es terrible. Es terrible, es un tipo, bueno, de violencia esto, ¿no? Que se naturaliza. A mí me costó meses encontrar un lugar feminista en donde me dijeran, lo que te pasó a vos se llama violencia obstétrica. Y te pasaron, bueno, yo contaba obviamente con mucha angustia cosas que, secuelas posteriores, ¿no? Y sí, a mí también me pasó. Y no, está bien que te haya pasado, digo, no está mal, es lo que te pasa porque no pudiste apropiarte de un proceso que es sexual y en donde abusaron de vos, ¿no? Y yo por ahí lo contaba a mi familia y me decían, ay, bueno, pero vos qué pretendías. Es que te canten mientras nacía tu bebé. Te salen con 50 historias iguales o más tremendas, y entonces que uno termina agradeciendo, bueno, por suerte no me pasó tanto, ¿no? Claro, es que vos terminás agradeciendo en realidad al sistema médico que estás bien y que tu bebé está bien, eso es lo único que importa, ¿no? Que tu bebé nació y respirando y agradecelo, listo, ya está. Después te das cuenta de que todo lo que te hicieron en realidad perjudicaba al bebé y vos tenés que terminar agradeciendo que te lo salvaron, cuando en realidad lo que empezaron a joderte fueron ellos, ¿no? Con cuestiones que no son necesarias, ¿no? Esto, bueno, por ejemplo, la episiotomía. La episiotomía, que es ese corte que se hace de manera rutinaria, en primerizas, por ejemplo, y que los médicos te lo justifican desde esto, ¿no? En las primerizas yo hago episiotomía, que es
es una mutilación genital, ¿sí? Y ponerlo así en palabras es como exagerado para muchas personas, pero es una realidad porque no es Yo necesario. creo que No es encima, necesario, ahora que decís claro. eso, ni me lo preguntaron. No te preguntan. No te lo preguntan, yo lo aprendí así, chicas. Yo sabía que cuando iba a parir me iban a hacer un cortecito. Es que era Era así, probable. era parte pero del bueno, proceso. después- Por eso no me después di de parir, cuenta. Después de parir te preguntan, ¿te cosieron o no? ¿Te cortaron o no te Claro, cortaron? Como en una claro. cuestión de suerte, bueno, Porque si salió, dicen salió. que hay una porque yo me acuerdo que en el curso de preparto te decían que había una alta probabilidad de desgarro. Claro, lo que pasa es que cuando uno empieza a conocer los procesos que fueron respetados, si vos te acuestan para parir, ¿no? Que ya esto es sumirse al poder hegemónico del varón médico, ¿no? Porque en realidad acostarse para parir, que es, digo, si uno lo piensa para un proceso que hacemos todos, es como hacer cacas acostado, peor, porque tienes que hacer mucho más fuerza. Digamos, es una locura, entonces esto empieza a dificultar. Por ejemplo, esta es una intervención chiquita, que nadie la ve como algo violento, pero que es una intervención violenta y que es un obstáculo en el desarrollo del proceso de parto. Acostarte para que tu bebé pueda salir de tu vagina es iatrogénico. Entonces, por ejemplo, esto muchas veces hace que las mujeres hagan mal la fuerza, que no puedan escuchar a su cuerpo, entonces ya, como no saben qué hacer porque todo les resulta terrible, empiezan a escuchar a lo que les dice la partera o el médico, y además empiezan a pensar, encima lo estoy haciendo mal, porque esto, ¿no? Estás haciéndolo mal, no, mami, así no. Así no. Entonces, perdés total control sobre tu cuerpo, que tu cuerpo es muy sabio y sabe hacerlo, y ahí es donde empiezan a esto, bueno, entonces tu vulva tuvo que agrandarse y se produjo una rotura porque no pudiste hacer la fuerza que necesitabas o estar en la posición en la que necesitabas. Entonces, vos le agradeces al médico que te hizo la mutilación genital, pero en realidad él te la produjo, porque te hizo acostarte. Y si vos hubieras estado libre, si hubieras tenido movimiento libre para el parto, los desgarros no ocurren. Yo mi segunda hija la tuve agachada en 4 patas en una pelota y sin epidural y no me desgarré. Y no me pasó nada, pero porque tuve libertad. Y si tenés un desgarro, que puede ser que tengas un desgarro, nunca implica la cantidad de capas de piel que corta la episiotomía. Los desgarros, en general, si te dan libertad para el movimiento y está todo bien controlado y acompañado, nunca llegan a ser lo mismo que una episiotomía. Y esto no lo dice la hippie de la partera tradicional, lo dice la OMS, ¿no? O sea, la señora OMS, que es el patriarcado mismo. Claro, tal cual. Pero es verdad, es así, que vos decís, ay, es terrible, ¿qué querés que te diga? Me voy a ir de acá a la psicóloga, a hablar ahora de mi parto, yo lo tenía resuelto hace 3 años. Es que todas tendríamos que hablar de nuestros partos. No, igual siempre lo cuento. Todas tendríamos que hablar, volvamos a... De todo. De todo. De todo. Yo parí, chicas, y después pedí perdón, porque estaban los insultos. A mí cada contracción me asesinaba, y estaba la Y cuando terminé, ¿no? Y era como, bueno, disculpen. No vayan a pensar que eras maleducada. No, y después, a mí lo que nadie me avisó, que me sorprendió, es el después de parir. Yo estuve como 25 minutos sola, porque el padre se va con el bebé, ¿no? Y vos te quedás ahí, con las gambas abiertas, y te van... Y ellas ahí escuché de, bueno, te van a coser así, empezar a coser así, qué sé yo, y claro, y empezaron a limpiar. Y eso no me lo habían informado. Entre todo lo que sufrí, todo lo que hacía allá trabajo de parto, ahora me tengo que aguantar 20 minutos más que estés en mi cueva sacando no sé qué cosa. Es tremendo, chicas. Bueno, esa es otra, ¿no? El posparto, la cantidad de intervenciones que se le hacen al bebé y a la mamá. Pero ya está, vos ya sos un cacho de carne, porque imagínate que embarazada valía 2 pesos, imagínate ahora, que no lo tenés al pie. Bueno, ahora está el bebé ahí, en prioridad. Prioridad, lo separan, lo llevan con el padre, que o sea, está todo bien con el papá, le va a reconocer la voz, todo, pero, a ver. Pero yo lo parí. En el mejor de los acaba casos, de salir ¿no? de adentro no mío. naturalicemos que haya un padre en un parto. Que si hay un papá o lo que sea que haya alrededor.
Claro, no hablé de mi caso en naturalicemos que haya particular, que padre estaba en el paso. padre de la criatura. Tenés razón, Tal cual. Sandra. Ale me pone ahí, me baja el Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, yo también dije padre, pero Está bueno eso de pensarlo de otras maneras. Digo, sí, ¿no? lógico. Pensémoslo de Pero otra bueno, manera. en general, la pareja no gestante es la que se encarga, aparte esto bien psicoanalítico y edípico, ¿no? Esto de que el padre es el que corta el cordón cuando lo dejan, y esto es un acto amoroso de los médicos, que te dejan que venga el macho, le corte el cordón para que puedas separarte bien separada de tu criatura. Y se asegure bien de que es el padre. Bien, Porque no, entonces, Va a haber muchos haga su primer titulares acto en esta nota. paterno. Bien bueno, separados. entonces se lo llevan al bebé, lo agarran cual conejo, que le pegan, ahora el chico ya creo que no se lo hacen más, No. le meten esto, material sensible, pero necesito hacerlo porque es realmente terrible. Te damos Sonda por la nariz, sonda por la cola, vacuna, te tiran unas gotas en los ojos, y son todas cosas realmente innecesarias, demostradas por la ciencia patriarcal con la que estamos, y aún así el sistema médico hegemónico sigue necesitando hacer todas esas intervenciones que son innecesarias. Son iatrogénicas, son violentas, cuando lo único que necesita de verdad ese bebé es estar en el cuerpo que lo gestó, del otro lado, ¿no? Si ese cuerpo puede y desea estar, es lo que el bebé necesita. Entonces, hacer toda esa serie de intervenciones, porque es en el momento, porque si yo dejo que eso que ya está demostrado, que es la hora sagrada, que el bebé y el cuerpo gestante necesitan para fusionarse y empezar a producir un montón de hormonas que nos van a ayudar a que, por ejemplo, amamantar sea más fácil, a que no nos duela, a que estas contracciones posparto también duelan menos, porque generamos opiáceos cuando estamos embadurnadas de oxitocina, porque tenemos ahí a nuestra criatura, ¿no? Todo esto hablando de un ambiente en donde todo fluye desde el deseo y desde la amorosidad, ¿no? No, se lo llevan al pibe, le hacen todas esas cosas, el pibe vuelve totalmente estresado. En general, para traértelo bien tranquilito y que vos puedas descansar un poco, ya le meten un poquito de glucosa o de leche de fórmula, entonces el pibe está lleno y no puede amamantar, entonces te dicen que en realidad no te bajó todavía la leche. Y es como, es una cadena de cosas, ¿no? Que vos decís, y yo no tenía leche. Y en realidad hubo un montón de cosas ahí interrumpidas, que estaba bien, si vos no querías amamantar estaba perfecto, pero por ahí vos querías, y no te lo permitieron o no lo facilitaron, ¿no? Y entonces terminamos agradeciendo a la medicina y a la modernidad un montón de cosas que en realidad siempre estuvieron puestas al servicio de un sistema capitalista y patriarcal y nunca de la mujer y de la criatura. Necesita la dominación permanente de los cuerpos, ¿no? De eso estamos hablando, de la dominación permanente de los cuerpos de las mujeres. Y bueno, se está por cortar de nuevo, chicas, así que a mí me encantó esta charla. A mí también. La verdad que es un gusto, Lu, siempre es un gusto hablar con vos. Yo cuando le dije a Paula, le dije, hablemos con Lucía, que es, aparte de que sabe un montón, es amorosísima. Así que, nada, es un placer que puedas compartir con nosotras. No sé si alguien quiere decir algo más. No, me sentí muy cómoda, les agradezco un montón la charla. Muy, muy hermosa, muy amena. Muy hermosa, la verdad. Calculo que nos volveremos a encontrar, así que seguro. Esto sería hasta la próxima. Luz será vuelta a llamar. Vale, buenísimo, me encanta. Bien. Ale, un placer compartir esta charla. Igualmente, muy lindo. Vamos a decir que es nuestra primera, ¿eh? Miren más, pero esta es nuestra primera. Debut. Así que, nada, un gusto y hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima, chicas. Adiós. Muchas gracias, Un placer. Muy lindo. Adiós. Adiós. Hasta otro día. Luz soy yo.